Cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de formación de carácter en hombres que básicamente son individuos que resisten a dejarse formar. Y cuando hablamos de discipulado de la visión celular en el modelo de los 12 o la visión, como estamos hablando, yo voy a tocar la parte de la consolidación. Porque lo más difícil que consigue un pastor que está trabajando en el modelo discipular es la consolidación. La consolidación puede verse, o la visión, puede verse en varias dimensiones. Tenemos en la visión varias dimensiones. Aquí pusimos 3 dimensiones en la visión. Una dimensión de conquista, ya la tocó el apóstol César Camacho, la dimensión de conquista. Hay una dimensión de consolidación y hay dimensiones en la multiplicación. Como decía Javier, decía que aún la multiplicación se aplica a través de la maldad. Ahora, pero la consolidación es tan importante porque vamos a ver varios factores acá en el estudio en esta mañana y en esta noche que nos van a considerar que nuestro Señor Jesucristo se preocupó y se ocupó por los discípulos, pero tuvo 2 fases en la consolidación de los discípulos. La primera fase, vamos a tratar la fase del Cristo encarnado. El Cristo encarnado no fue igual la consolidación del Cristo encarnado con la consolidación del Cristo resucitado. Son muy diferentes. 3 años y medio le tocó para consolidar al Cristo encarnado, a los discípulos en una dimensión. No entendieron, no pasaron la prueba, fueron quebrados en esa prueba. 40 días le tocó al Cristo resucitado consolidar a los 12, pero tampoco pudo. Tuvo que venir el Espíritu Santo a consolidar. Ahora, de largo tiempo estoy diciendo que nuestro Señor nos dejó las etapas, nos dejó la enseñanza referente a la consolidación y cómo llevar a los discípulos, formar a los discípulos en un carácter para que ellos puedan para que ellos se puedan multiplicar o para que ellos se puedan conquistar. Pero cuando estudiamos todos los aspectos de la consolidación, logramos lo siguiente. ¿Qué vamos a lograr? Lo siguiente: que sin revelación la consolidación no puede acentuarse en cada discípulo. Tenemos que tener una revelación. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado lamentablemente no fue revelado en la etapa del discipulado del Cristo encarnado. Él habló a los discípulos que él iba a resucitar, pero los discípulos nunca creyeron, no creyeron nunca de que en la resurrección tuvo que él abrirle el entendimiento para que ellos puedan entender, vale la redundancia, de que él iba a resucitar. Pero ellos nunca entendieron lo que él le había hablado. ¿Por qué? Porque son fases que tienen que ir elevándose en el discípulo de consolidación para poder entender la revelación que tiene que darle Dios en el discipulado. Por eso que a veces tú fracasas y no, cuando fracasas en el discipulado, fracasas con unos discípulos, a veces no entiendes por qué vino el fracaso. El fracaso sí tú lo entendiste en medio del desarrollo de la consolidación. Lo entendiste, lo que pasa es que te sientes el loco. Te sientes loco. Y ya te lo voy a mostrar. Me llama la atención porque en el Antiguo Testamento hubo también el discipulado de la consolidación. Moisés tenía, Josué, Aarón y Hur tenían como líderes, tenían la autoridad, tenían el derecho de consolidar a un pueblo para que entrara a la tierra prometida. Pero ellos no entendieron la consolidación. Ahora, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Comenzaron a haber muchas quejas, muchos alborotos, muchos desafíos. Era más difícil que ellos retornaban nuevamente a Egipto o que continuaran adelante, porque casi la mayoría quería regresarse a Egipto. Ahora pregunto yo, ¿y la gente se está regresando, Héctor? Vas a tener discípulos que se van a regresar a Egipto. Ahora, y tú vas a decir, nunca entendí
¿Por qué estos cabezones se van a Egipto y tenemos la tierra prometida allá adelante? Escúchame, se van a Egipto por un atenuante, se van a Egipto porque hay algo que pasa en el camino, porque la gente siempre necesita la comunidad, pero no quieren a enfrentar desafíos en la vida. La gente no quiere enfrentar desafíos si no quieren estar cómodos. Y todo lo que querían regresarse a Egipto, ellos pensaban que tenían la comodidad. Ahora era más difícil porque ellos necesitaban abrir el Mar Rojo, pero no tenían a Moisés. No tenían a Moisés. Y los que se han regresado, los que se están regresando, necesitan abrir el Mar Rojo, pero no hay un mentor, no tienen a un Moisés, no tienen a Josué, no tienen quien lo guíe. Y el problema está que hoy por hoy la gente, a no aceptar la conciliación, los desafíos que ofrece la conciliación, se quieren regresar a Egipto. Muchos están regresando a Egipto sin Moisés. Vamos a Deuteronomio. Oye, cerraste y medita la introducción. Nosotros teníamos este texto, pero quiero comenzar por aquí. En Deuteronomio, en el capítulo 25, Deuteronomio 25, del 17 al 19, vamos a ver algo ahí interesante. Lee, Bexa, lee. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Ok, ponme el 19, me deja el 19 allí. Ok. Ahora, Israel estaba organizado, en el libro de Números vemos la organización del ejército de Israel. 6 tribus iban en la vanguardia y 6 tribus en la retaguardia. Ahora, cuando habla de la retaguardia, no está hablando del ejército que estaba bien formado o el ejército que estaba esperando el ataque. Ahora, la Biblia habla y registra en el Pentateuco que Amalek le ataca a la retaguardia, pero dice específicamente que fueron los débiles. Ahora, ¿cuáles fueron esos débiles? El verso 18 nos explica. Vamos a leer nuevamente el verso 18. Ponme 18. Dice, de cómo te salió el encuentro en el camino, te desbarató las retaguardias de todos los débiles que iban atrás. Siempre te vas a conseguir, Héctor, Javier, Rubén, en la consolidación personas débiles. Estas personas débiles son las personas que siempre se están quejando en el discipulado. Cuando yo echo para atrás, como estaba echando para atrás, de cómo que yo lo reconozco. Cómo Amalek vino, porque Amalek es el que siempre contienda con Dios. Amalek significa aquel que resiste a lo de Dios, aquel que resiste a todo crecimiento, a toda multiplicación, aquel que resiste toda conquista. Siempre se va a presentar Amalek. Por eso que dice Dios, siempre va a tener guerra contra Amalek en todas las generaciones. Ahora, cuando hablamos de Amalek, es aquel que te viene a atacar. Pero ¿quién viene a atacar a Amalek? A los débiles. A veces tenemos discípulos que nosotros creemos que son fuertes, pero son más débiles que aquel que tuve débil. Ahora, ¿cuáles eran estos? Las características que están allí. Aquellos que representaban querellas a Moisés. Aquellos que representaban queja y más queja. Querella. Aquellos que representaban, no voy a ir al discipulado porque está lloviendo. No voy al congreso porque tengo cosas muy importantes que hacer. Aquellos que siempre están haciendo así. Siempre los débiles siempre nos van a dar a nosotros una señal que no están aptos para una consolidación. Pero nosotros nos hacemos los locos. Nosotros lo metemos en la vanguardia cuando ni deben estar en la retaguardia. Escúchame, Israel nunca tuvo retaguardia débil. Israel siempre tuvo una retaguardia fuerte.
En las tribus que estaban, las 6 tribus que estaban atrás, que venían atrás, eran unas tribus fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Que los que estaban cansados, los que estaban murmurando, los que querían irse a Egipto, esos eran los débiles que atacó a Amalek. Y Amalek siempre está atacando en la conciliación a aquellos que se quejan. Por eso que dije que iba a comenzar por allí. ¿Por qué comienzo por allí la introducción? Porque Dios le habló a él. Dios le dijo a él. Y yo lo tenía aquí. Si Dios le está diciendo a él, yo voy, métate por ahí, cabeza. Me meto por ahí. Ahora, ¿por qué? Ahora, él que te diga, tanto tiempo estuvimos nosotros en las cumbres. ¿Verdad, Javier? En las cumbres conocimos a Venezuela, los 24 estados. Nos llegamos a pastores con los mismos problemas, nos llegamos a pastores con las mismas quejas, nos llegamos a pastores con las mismas querellas, las confraternidades con las mismas querellas, con los mismos problemas, con los mismos líos, con los mismos esto, ¿verdad, Eugenio? Con esto, con lo otro, y para acá, y para acá, y para allá, y para acá. Hermano, siempre está Amalek al acecho de aquel que se queja. Cuando Dios te llama al discipulado, cuando Dios te llama al ministerio, cuando Dios te llama, te dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo para que vaya todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente, como te comencé, también estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, si viene al ministerio, deja la queja, deja los problemas, deja las querellas. Deja de estar murmurando, deja de estar quejándote, como dice el apóstol Camacho. Dios no llamó a mamita, Dios llamó a hombres, a mujeres que van a tomar la situación del discipulado y la consideración y vamos a crecer. ¿A quiénes fue lo que desbarató a Amalek? Ahora Amalek todavía está en el acecho. Pregúntame, ¿de quiénes, apóstol? ¿De quiénes? ¿De quiénes, apóstol? De ti si te estás quejando, si estás peleando, si están menospreciando la consolidación, el discipulado. Tenemos gente aquí, tenemos gente que están en la escuela de formación. Y es privilegio, estamos formando los 144 o los 288. Estamos formando, pero ¿qué es lo que está pasando? Si tú eres el de la queja, si tú eres el que te está quejando y está poniendo cosas para venir a la consolidación de la segunda generación, yo le voy a decir a Rubén, no lo metas. Te va a traer problemas más adelante, no lo metas. Ahora, ¿por qué somos nosotros decanos? Decanos y estamos experimentados en fracasos. ¿Por qué? Porque Dios nos hace, nos mete por allí. Ahora, yo estaba estudiando este caso, pero Dios me lo hizo vivir en carne propia. Tú dijiste algo importante allá en Guaidí, en el Congreso Juvenil. Te invito para el Congreso Juvenil para Guaidí. Ahorita tenemos el entrenamiento, el Congreso, el campamento familiar en Guaidí. Ese es un entrenamiento allí. Usted dijo que nosotros, por lo menos nosotros los apóstoles, pasamos por problemas tremendos para aliviarle a ellos que no pasen por los mismos. Pastores, yo estoy aquí para decirte lo siguiente. Siempre Amalek te va a atacar. Pero siempre tú debes tener el discernimiento de espíritu en la revelación para poder contar, ver los discípulos con qué tú cuentas, con qué no cuentas. ¿Por qué? Porque en el discipulado, teniendo la primera generación o la segunda generación, Amalek te va a atacar aquellos que se están quejando, aquellos que te están diciendo lo que tú tienes que hacer, aquellos que vienen con un metro para medir cómo está la iglesia, aquellos que vienen a ver las cosas o rebuscar las cosas dentro de la iglesia para después orar, decir que Dios les reveló. Tú tienes que estar pendiente. La responsabilidad tuya no puede entregársela a otro. Amén. Es tuya. Amén. ¿Y qué pasó allí? Bueno, esta gente comenzaron a quejarse y la queja trajo como consecuencia que hubo un sector que estaba débil. Repita conmigo, hubo un sector que estaba débil. ¿Y quiénes eran los débiles? Los que se quedaron rezagados atrás. El día de la marcha, marchen, vamos, el ejército en orden, marchen. Como ya decía el apóstol, marchen. Pero habían unos que se quedaron rezagados atrás. Entonces, él lo agarró clave.
en la distracción. Tan rezagado, voy a atacar a esta gente, pero no puedo atacar a la otra. Voy a atacar a esto. Atacando a esto, voy a frenar el paso de la marcha. Voy a frenar el avance. Escúchame, tú, Amalek, está frenando el avance de conquista. Está frenando el avance de la conquista porque tienes uno atrás cansado en la retaguardia. Más adelante seguimos con eso. Ok. La palabra de Dios dice, Lucas registra lo siguiente. Lucas y Pablo. Ellos registran lo siguiente. Quiero ser más que todo maestro en esta mañana, más escritural, y enseñarte y revelarte para que tú estructures dentro de ti, en tu estructura almática, espiritual, escritural, tú puedes estructurar lo que estás haciendo en tu iglesia y lo que necesitas hacer. Porque si no estructura hoy, ok, el Cristo resucitado le costó 40 días para preparar esos cabezones para los 10 días que venía el Espíritu Santo. Al Cristo encarnado le costó ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto le costó? 3 años y medio. Dios en Israel le costó 40 años formar esos cabezones para meterlos allá. Y no lo metió de 20 años hacia abajo. Porque no iban a entrar. Porque estaban de queja, se quejaron mucho. Ok, el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, 1 y 2 dice, en el principio era, y el verbo era, y el verbo estaba con Dios. El 2. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 14 del 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo se hizo carne. Cumplió los 12 años, lo presentaron casi 13 años, lo presentaron en el templo. Ese verbo tuvo su niñez, tuvo la custodia de José y María, tuvo su niñez, se desarrolló a los 29 años, comienza el ministerio. Ese verbo 30 años comienza el ministerio, ese verbo comienza a discipular. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista el Evangelio según San Juan del 5 adelante presenta Juan del Juan el Bautista. El Bautista comienza a preparar el camino a ese verbo comienza el ministerio, ese verbo comienza a formar 12 hombres, esos 12 hombres nos da a nosotros el modelo, comienza a formar esos 12 hombres comienzan a estar con ese verbo encarnado, con un ministerio tan grande que no se conoce nadie que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No ha habido hombre ungido en la tierra, en el planeta, que el Señor Jesucristo. Comenzó a enseñar, comenzó a preparar a estos 12 hombres. Estos 12 hombres comenzaron a recibir enseñanza. Él ora y el Padre se lo da. Escúchame, él ora y el Padre se lo da. Pasó toda una vida orando, toda una vida pidiéndole a Dios por esos 12. Él dice, él se santificaba a él mismo para que esos 12 pudieran vivir, pudieran estar bien, pudieran estar cómodos. En cierta oportunidad él dijo, hablando de los 12, le dijeron, ¿por qué los tuyos no ayunan? Y él dice, ¿no puede acaso estar la novia con el novio en ayuno porque el novio está con él? Va a llegar el momento que el novio se les será quitado y ellos de cierto ayunarán. Ellos no tenían, él estaba protegido por él lo protegía bajo sus alas. Los 12 estaban bien protegidos, por eso 12 tenían revelación. Cuando llega a Pedro le hace la pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Uno dice, uno que eres Elías, uno que eres uno de los profetas, Juan el Bautista resucitado, pero dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y él dice, reconoce, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Había revelación en los discípulos, en el Cristo encarnado. Había consolidación en los discípulos, en el
el Cristo encarnado, pero siempre la naturaleza del hombre es rebelde. Tenemos que entender que la naturaleza del hombre siempre va a resistir a lo de Dios, porque la concupiscencia, lo que entró en Adán y a Eva, la ciencia, siempre nos va a dañar para resistir lo que el diablo, perdón, lo que Dios nos quiere dar. El diablo viene a resistir. A veces nosotros por la ciencia resistimos a la revelación de Dios. Voy a repetir. Yo creo que le pasó por encima a algunos aquí. Con la ciencia que tú tienes dentro de ti, resiste la revelación del Padre, la revelación de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La ciencia que cayó en ese momento en Pedro, la revelación de Dios, la ciencia, Pedro comenzó a retener esa ciencia, comenzó a resistir lo que Dios le había dado, la revelación de Dios a través de la ciencia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que Dios tiene que revelarse. Vamos a tocar el punto de la revelación. En el Hechos capítulo 1, en el verso 1 al 3, por favor, lee el verso. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En la resurrección, 40 días le bastó al Señor para consolidar a estos 11 cabezones. Ya no estaba elegido Matías. ¿Ok? A estos 11. Y vamos a ver hoy, si me da tiempo, y en la noche, ¿qué fue lo que pasó? Para que ustedes vean que la ciencia siempre va a resistir a lo de Dios. Y el problema que tenemos nosotros con nuestros 12 de la primera generación, la segunda generación y el que tiene la tercera, gloria a Dios, lo felicito. El problema que tenemos nosotros en la consolidación que se presenta es que la ciencia siempre va a resistir a lo de Dios. ¿Cuál es la ciencia? El bien y el mal que está dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo diferenciar? ¿Cómo vamos nosotros a captar cuando la ciencia se mete en el discípulo para entorpecer la revelación? Cuando la ciencia, porque la ciencia nunca va a tener concordancia con la revelación. La ciencia no es revelación. La revelación viene netamente de Dios. La ciencia siempre se va a conectar con lo negativo para neutralizar la revelación que viene de Dios, que eso es lo que vamos a desarrollar más adelante. Ahora, Lucas dice que Cristo se le apareció con pruebas inevitables. O sea, era certero, era certísima las pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vamos a estudiar más adelante, cuando Él se le aparece, el Cristo resucitado, ellos no trajeron nada de revelación de la enseñanza que Cristo le dio en la encarnación. Ahora, vamos a hacer la pregunta. Si yo te preparé para que subiera a un nivel, ellos no estaban preparados al nivel de la resurrección. Por eso que Pablo, si está preparado, sin recibir ninguna enseñanza del Cristo encarnado, Pablo pudo entender al Cristo resucitado. Anda en 2 Corintios 5. Un solo texto vas a hacer lectura, porque lo demás lo voy a dejar para la noche. Ahora, en 2 Corintios 5, ya te lo doy, el texto, vas a leer. Déjame buscar aquí, me estoy adelantando un poco. 2 Corintios, creo que 2 Corintios 5, 16. Pero vamos a leer del 14 al 18. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Párate ahí. Ese es el texto. Escúchame. Pablo no conoce a Cristo, al Cristo encarnado. Él conoció al Cristo resucitado. Muy diferente. Y no lo conoció en el espacio de los 40 días. Lo conoció después. Son dimensiones que se presentan en la consolidación para que nosotros podamos entender que estamos no en la consolidación del Cristo encarnado, sino que nosotros estamos, la iglesia está en la consolidación del Cristo resucitado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos ahora a desvelar, a quitar el velo que había en los discípulos. Hoy, escúchame, hoy por hoy, el velo que existía en los discípulos, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y también en las epístolas, es el velo que existe hoy por hoy en muchos discípulos en la iglesia cuando resisten a la consolidación. Los discípulos resisten a la consolidación. Y tú me puedes preguntar, ¿cómo es eso, apóstol? Pregunta, ¿cómo es eso, apóstol? Por el libre albedrío resiste a la consolidación, porque el libre albedrío hace que la ciencia comience a aumentar dentro del discípulo, dentro del discípulo que está en la primera o la segunda generación, y hace que él se desvíe del plan, del propósito del Cristo resucitado. Porque ni por ende no está a los niveles del Cristo encarnado, tampoco está a los niveles del Cristo resucitado. Entonces nosotros tenemos un discípulo que nos está siguiendo, nos sigue. Y tú crees esto que está bien, nos sigue. Nos está siguiendo, oye, está perfecto, está fino, va bien. Vino del discipulado, fue al encuentro, me ayudó con el encuentro, oró conmigo y tal. Por eso ni una papa sabe del Cristo resucitado. Ni una papa, ni los responsables somos nosotros, que tenemos que llamarlo al ajuste para que entre en el equipo. Y él no está siguiendo. ¿Verdad que Pedro estaba siguiendo a Jesús? ¿Lo estaba siguiendo o no lo estaba siguiendo? ¿Lo estaba siguiendo o no lo estaba siguiendo? Ahí yo te pregunto, ¿lo negó o no lo negó? Tú puedes seguir a Jesús aún negándolo. Bajó. Ajá, así era lo que yo quería. Con los brazos aquí abajo. Tú puedes seguir a Jesús aún negándolo. Yo tenía discípulos que me estaban siguiendo el corazón del discípulo. Estoy contigo. Patria, socialismo, muerte, venceremos. Voy contigo, voy para allá, mira por todas partes. Pero estaban siguiendo a Jesús, no me estaban siguiendo a mí, porque yo nunca he enseñado que me siguen a mí. Ni loco ni locote, tienen que seguir a Cristo. Entonces, ellos no estaban siguiendo, ni me estaban siguiendo a mí, ni estaban siguiendo el corazón del discipulador, ni el corazón del visionario, ni tampoco estaba siguiendo el visionario que es Cristo. ¿Por qué? Porque si estuvieran siguiendo, el hecho que determina que no lo estaban siguiendo, las decisiones que tomaron después. A veces, mira, si tú no estás siguiendo ni a tu discipulador, ni el corazón del visionario, ni el visionario que es Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, tarde o temprano tú vas a tomar tu propia decisión. Y la propia decisión que tú siempre seguiste a alguien negándolo en tu corazón. Tú no puedes estar casado negando a tu esposo. Tú no puedes estar casada negando a tu esposo, ni tu esposo puede estar casado negándote a ti, porque tarde o temprano viene un divorcio. Por eso se presentan los divorcios en la primera generación, en la segunda generación. Por eso vengo a consolidarte. ¿Por qué? Por eso el Congreso. Tanto ataque tuvo el Congreso. Y ellos oraron. Vigilaron, ayunaron. No es por falta de ayuno y oración. No, es la revelación que se está soltando aquí en este congreso desde anoche. Nosotros tuvimos problemas también para llegar aquí. Pero decía Dios, preparamos el carrito. Le pusieron rayo McQueen azul al carrito. Carlos. Preparamos el carrito, la van. Ella me dijo que la van está viniendo preparada, pero tuvimos accidente con la van. Por ahora esa valleta la reforzamos. Y el carro también.
Pero el apóstol preparó la camioneta estaba preparada, pero hay problema. Ahora, ¿por qué? Es porque porque Satanás no está interesado que tú recibas esta revelación. ¿Por qué? Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué, apóstol? Porque esta revelación te va a sacar de la conformidad, del sitio de confort que tú tienes. Porque es una demanda que te está poniendo el Espíritu Santo al discipulado. Y si tú formas parte de la primera o segunda generación de discípulos de esta casa o de la casa de donde tú estás sirviendo, tú tienes que estar atento que el enemigo te puede sacar de la conformidad o te puede meter dentro de la conformidad. ¿Por qué? ¿Por qué te saca el enemigo de la conformidad para llevarte a otra conformidad? Cuando hablo de esto es cuando te saca de la visión y te coloca en otra visión o te da una visión a ti mismo para que comiences a destrozar y a destruir el cuerpo de Cristo. Yo le di a un personaje que se iba. Le dije así, la única palabra que le dije: le vas a hacer daño a los discípulos, le vas a hacer daño a los discípulos. Como decisión, le está haciendo daño a los discípulos. No le puede decir más nada. ¿Por qué? Escúchame. Cuando una persona que tú creías nos engañó. Ahora sí vamos a ser discípulos. Porque fue como una cachetada, pum, 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 despierten. Vean lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona llega y te dice que tomó una decisión, tú sabes lo que tú le enseñaste y tú sabes que él va a buscar fundar una obra, una iglesia. Escúchame, cuando la intención es equivocada, cuando hay una mala intención, y cuando la intención está equivocada, tú sabes que no va a llegar porque no está fundando bajo unos principios y bajo un alineamiento apostólico y profético. Él quiere fundar bajo una rebelión, bajo una rebeldía. No entendió el Cristo resucitado. Nunca entendió la visión. Escúchame, estoy aquí vacunándolos. A los discípulos de la primera generación, a los discípulos de la segunda generación de esta casa y vacunando a los discípulos que están en otras casas. ¿Por qué? Porque siempre va a venir a tu vida sueño de grandeza. Esos sueños de grandeza no puedes digerirlo así como tomar agua, como yo tomar el té. Ese sueño de grandeza tú tienes que digerirlo muy bien basado en los principios que están en la palabra de Dios. El principio es, siempre va a haber problemas en el liderazgo. Los discípulos siempre tuvieron problemas. Jesús siempre estuvo resolviendo problemas entre ellos. Porque el gran problema que existían allí es que cada quien quería ser líder. Porque Él no llamó a ninguno subalterno. Todos eran 12 líderes. El problema es cuando tú tienes 12 líderes, tienes que tener la capacidad para darle comida a 12 líderes y que esos líderes se mantengan entre sí como subordinados unos a otros entre sí. El problema es quién lo hace el Espíritu Santo. El gran problema es que todavía no ha entendido las iglesias que trabajan con los 5 ministerios, no ha entendido que los 5 ministerios están subordinados al Espíritu Santo. Y también los 12 de la primera generación tienen que estar subordinados al Espíritu Santo. Escúchame, es el Espíritu Santo que vino a unir a los 12 discípulos. Fue el Espíritu Santo que vino a consolidar a los 12 del Padre. No, Jesús no lo pudo consolidar. Cuando tú estudias, meter en el griego, meter en el arameo, meter en el latín, meter en el castellano, y cuando tú estudias no pudo consolidar. Se le apareció a Cueva a 11. ¿Estaban completos? ¿Estaban completos? ¿Quién lo complementa? Él sopla en Pedro. La unción que vino en Pedro lo habilitó para hacer la elección de Matías. A completarse la elección de Matías,
baja el Espíritu Santo a consolidar a los 12 o a los 120 que estaban en el aposento alto. De ahí eso que te quiero hablar. Ahora, Él se le aparece. ¿A qué? Cuando Él se le aparece como el Cristo resucitado. 1 Corintios 15. Ayúdame, versa, del 1 al 7. Como el Cristo, ¿cómo? Ayúdame, 1 Corintios 15, del 1 al 7. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Escúchame, ese que apareció a Jacobo, ese Jacobo es su hermano, el hijo de María y José, el mayor. Tuvieron otro hijo llamado Judas, el que escribe la epístola de Judas. Fueron apóstoles. Se le apareció a ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Escúcheme. La Biblia dice, en Marcos capítulo 15, creo que de los 9 en adelante, que Jesús se le apareció primeramente a María Magdalena. El primer discípulo que se le aparece al maestro es a María Magdalena. Levexa 15 del 9 en adelante. Y Pilato le respondió diciendo... No, Marcos 15. Marcos 15. 15. Estoy en Marcos. Del 9. Oh, ya van, rapidito aquí, ya van. Para que tengan paciencia. Es Marcos 14. No, es 15. Ya va, vamos a buscarlo acá. Tengan paciencia, descansen ahí. Gloria a Dios, aleluya, alabanza. Ok. No, el Marcos 16, perdóname. Marcos 16, 9 en adelante, el 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. Párate ahí. Habiendo resucitado ¿quién? Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Lee. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Sigue. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Por qué en los testigos de la resurrección, subraya la palabra no le creyeron, subraya más y no le creyeron? ¿Por qué en los testigos de la resurrección, estamos hablando del Cristo resucitado apareciéndose a los discípulos, ¿ok? María Magdalena y como María, las otras Marianas, discípulos de Jesús también, igualito. Tenían los 12, tenían por acá también otros discípulos más. Nicodemo y José y Mateo eran discípulos de Jesús, también eran discípulos. Que no eran de los 12, están peleando. No, que ahorita no asisten apóstoles porque Jesús era. No, ese apóstol no se suscribe a los 12 del Cordero. Los 12 del Cordero son únicos, nadie lo va a reemplazar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, estoy aclarando porque esto va a salir por YouTube. Ahora, ¿qué pasa? En la lista de la resurrección, los testigos del Cristo resucitado, Pablo no nombra a María Magdalena. ¿Por qué no le creen a María Magdalena? Porque el testimonio de una mujer en ese tiempo no era creíble. Pero si nosotros, uno de los puntos que voy a tratar la aparición de Jesús a María Magdalena. Ahora, María Magdalena también lo confunde a Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque el discipulado del Cristo encarnado no puede ser igual al discipulado del Cristo resucitado, porque el Cristo resucitado va a otra dimensión.
va a una dimensión de una revelación. Por eso que ellos no creyeron, no lo están creyendo. Ahora, el ángel le dice, vayan a Galilea, porque cuando él resucitó, le dijo, estando él en el Cristo encarnado, le dijo a ellos que ellos tenían que ver el Cristo resucitado en Galilea. Marcos 14, echa un poquito por atrás, por favor. Marcos 14, del 26 al 28, no quiero poner lo demás. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Escúchame, vean esto. El ángel le dice a ellas, como él le habló, él está en Galilea. Vayan y avísele a Pedro. Ellos van rápido, ellas van rápido y llevan la encomienda a Pedro. No solamente ellas, las primeras son las mujeres que dan el testimonio, y después van los discípulos de Maús. Ni le creyeron a las mujeres, ni le creyeron a los discípulos de Maús. ¿Por qué? Porque el testimonio de una mujer no era aceptable por el hecho cultural. Por la norma de la cultura no era aceptable. Aún Pedro, Jesús se le aparece a Pedro a ese día. Con todo y eso, Pedro no cree. Cuando yo estudio la consolidación de los 12 del Cristo encarnado, me encuentro la parte o descubro la parte o me revela Dios la parte que ellos nunca identificaron al Cristo resucitado. ¿Qué quiere decir? Que hay una dimensión para identificar al Cristo resucitado, que es el que nosotros tenemos hoy. Escúchame, a veces algunos de los 12 que nosotros teníamos, lo que yo tenía y lo que tengo ahorita y lo que voy a tener, ahora lo que voy a tener tenemos que llevarlo a la dimensión del Cristo encarnado y del Cristo resucitado, a las dos dimensiones, porque tienen que entenderlo los dos, tienen que reconocerlo los dos. El Padre tiene que revelárselo, viene por la revelación del Padre. Pero digo, a veces los que tenemos no entienden todavía el Cristo encarnado, menos van a entender al resucitado. Dos niveles de discipular, dos dimensiones de discipular que tenemos que entender para no cometer los errores. Con toda humildad, para que no cometan los errores que yo cometí, entiendan estos dos niveles de discipulado. Con toda humildad se lo digo. Ahora, ellas no creyeron. Ahora, ¿dónde vamos? Dios bendiga a las damas. ¿Por qué? Porque aunque no le creyeron, ellas sabían que el maestro había resucitado. Entre ellas sabían que sí habían resucitado, pero ellos no creían por el hecho cultural. Como dijo Arocha, el machismo se había metido de la cultura y no aceptaban a eso. Ahora Jesús pone a las damas al mismo nivel del hombre, la rectifica y la pone como Eva en el principio. Por eso dese un aplauso, mujeres. Entonces, ¿qué encontramos? Vean, en Juan capítulo 20, del 8 al 9. Juan capítulo 20, del 8 al 9. Por favor, lee, Berto. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Escúchame, no habían entendido ¿qué? Las escrituras. Jesús se le apareció conforme a la escritura. Tenemos un principio. ¿Cuál es, apóstol? Las escrituras. Para que pueda venir revelación, tenemos que meternos en las escrituras. Sin las escrituras no va a haber revelación del Padre. El Espíritu va a tomar lo que tú, el logo que tú introduces a tu alma, a tu espíritu, el Espíritu Santo lo va a hacer rema cuando venga la revelación. Ellos no estaban entendiendo. Pablo dice en 1 Corintios 15 que Jesús se le aparece
por las Escrituras. Ponme Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Lee. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora pregunto, ¿los 12 sabían escrituras, sí o no? Vamos a ver, maestro Eugenio, aquí lo vamos a raspar. ¿Los 12 sabían las escrituras, sí o no? No, pero dígamelo todo, pues. Una pregunta de aquí para allá. Cuando yo quiero que usted me pregunte, yo le doy respuesta. Pero ahora yo le voy a preguntar a ustedes. Pregunto, ¿los 12 sabían las escrituras, sí o no? Voy a repetir, ¿los 12 sabían las escrituras, sí o no? Otra vez, ¿los 12 sabían las escrituras, sí o no? Entonces, ¿por qué no había entendido la revelación si ellos sabían las escrituras? Ellos estaban, había un prejuicio. Los prejuicios en el concepto en ellos tomaron como consecuencia que ellos no tenían revelación al Cristo resucitado. Por eso que María, la misma María Magdalena, al principio no lo entiende. Los discípulos de camino a Emaús, ayúdame, Bersa. Lucas 24, del 13 al 18. Después me lee Lucas 30 al 35, rapidito. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Los ojos de ellos estaban velados, ojo, subraya esa palabra. Y le dice: ¿qué plática tienen ustedes? ¿Qué están conversando ustedes? Se le pudo haber dicho irónicamente. Se le pudo haber dicho qué era lo que estaban hablando. Quería saber lo que estaban hablando. Pero Jesús sabía qué es lo que estaban hablando. ¿Por qué le preguntó? Él sabía lo que es lo que estaban hablando. Estaban hablando de él. Sigue, Bexa, por favor. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ahí dice: no me interesa que me vea. Me interesaba que me viera antes o que me reconociera antes. Muchos están reconociendo al Señor después, pero no lo están reconociendo antes. Ahora, ponme el texto, creo que es el 17-18, que cuando ellos dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabe esto? Ponme ese texto, búscalo allí. Ellos lo reconocieron como forastero, como un extranjero, como un extraño. 24-18. 24-18. 24-18. Respondiendo 24-18. uno de ellos. 24-18, póngalo allí. Ajá. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Subraya de la palabra forastero. Él no le dijo que iba a resucitar. Ellos eran de la segunda generación. Estamos hablando de la segunda generación. Ellos también sabían que él iba a resucitar. Ahora, ¿cómo lo identificaron ellos? ¿Cómo? ¿Y qué es un forastero? Un extraño. Mira, qué tremendo, ve la revelación que viene. Ellos identificaron a Jesús como un extraño. Y era
el rey, el príncipe, el rey, el que hizo, el que va a reinar en Jerusalén, el que va a reinar en Israel por los siglos de los siglos, amén. Ellos no habían reconocido que el Cristo resucitado era el que ellos estaban esperando. Pero lo que pasa, ¿qué pasaba? ¿Por qué no lo reconocía Leonides? Porque ellos tenían varios conceptos en su cabeza, y el primer concepto que tenía era sensacionalismo, lo que lo ha acontecido. Eres tú el único forastero que no sabe nada. A Jesús Nazareno lo llevaron al Gólgota, los judíos, los romanos lo crucificaron y murió, y hasta le echaron el cuento que iba a resucitar. Pero no era que los ojos de ellos estaban cargados, eran que los ojos de ellos no podían ver al Cristo revelado. ¿Por qué? Por el conocimiento que tenía. La mente estaba embotada, de todo. ¿Por qué? Porque le habían crucificado a su maestro. Su maestro había muerto. La impresión de la muerte del maestro le embotó la mente, y ellos nunca entendieron que el maestro tenía que morir. El maestro iba a morir y iba a resucitar. Nunca entendieron que iba a resucitar. Si ellos lo estuvieran esperando, ellos lo iban a reconocer. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque no lo estaban esperando. Que si el dólar subió, que bajó, que si el dólar está en paralelo, que no está en paralelo, que el dólar bachaquero. El puesto que me dice el dólar bachaquero. El dólar bachaquero, que el dólar está. Hay 5 sistemas de dólares en Venezuela. Hermano, déjate de eso. No estás pensando eso. Dios no te puede revelar. Tú no puedes estar aquí estando en tu casa. Si estás aquí, estás aquí. Abre tu mente, abre tu espíritu para que Dios te pueda revelar. Deja las preocupaciones, porque las preocupaciones déjala en tu casa. Cuando llegue a tu casa, no la vas a recoger, porque si tú acepta la palabra revelada te va a liberar la casa, porque solamente el centurión dijo: di la palabra y mi criado va a curar. No necesito que vayas en mi casa, suelta la palabra. Las preocupaciones que dejaste allá no las vas a recoger. Las preocupaciones que dejaste en el negocio no las vas a recoger. Las preocupaciones que va a llover, no va a llover, no las vas a recoger, porque la palabra te hace libre. ¿Qué pasó? No lo reconocieron. Forastero, un extraño, llamando al maestro que recorrió las calles con ellos, extraño, beduino. ¿Qué lo estaba llamando? Forastero, hermano, un extranjero, un extraño, llamando a su maestro. Ellos estaban esperando extraños. Escúchame, muchos están esperando a Cristo, y Cristo para muchos va a ser un extraño. Por eso, ¿tú crees que los que se van del lado de nosotros, Héctor? Una vez te estremecieron la mata. ¿Tú crees que aquellos que se fueron del lado tuyo, hermano, Cristo para ellos es un extraño? Ahora pregúntame por qué, yo te voy a dar la respuesta. Porque nunca se fueron en el plan, en el propósito de Dios. Se fueron verdes, no se fueron apostolados, ministrados, ni tienen llamado al ministerio, ni saben ni una papa lo que van a hacer. Vacuna para los 12, vacuna para los 144 y los que están líderes de información. Una vacuna aquí. Ahora, ¿qué más? Lo reconocieron como un extraño. Magdalena, ¿cómo lo reconoce, María? Dame el tiempo. Si no, sigo, oíste. Si no me da el tiempo, sigo. Mira, ¿qué pasó? Dame el tiempo. ¿Cuánto me queda? 5 por 1 hora. 1 hora fue. 1 hora termino. Lo demás para la noche. 5. María Magdalena, ¿cómo lo reconoce? Vamos a tocar el punto de María. Lo demás lo tocamos en la tarde, en la noche. María Magdalena, ¿cómo lo reconoce? Ayúdame, Bexa, por favor. María Magdalena lo reconoce. Juan, el Evangelio según San Juan, 15 al 18. No, el Evangelio según San Juan 20, 15 al 18. ¿Lo dije bien? 20, 15 al 18. No. Lee. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre,
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Escúchame. Ella lo reconoce como un hortelano, como un trabajador. No, hortelano, un trabajador. Cuando Jesús le habla, es el que reconoce. La llamó por su nombre. Ponme el texto, cuando María llama a Jesús, lo reconoce como un hortelano. Pónmelo allí, hijo. A los que están en multimedia. 20:15, Juan 20:15. 20:15, pónmelo allí. Se le aparece primeramente a María Magdalena y ya da el aviso. Pedro no escucha, no entiende, eso lo va a hacer para la noche, lo vamos a dejar para la noche, pero no vamos a estar aquí. Vamos a ubicarnos aquí. Ok. Lo reconoce ella pensando que era ¿qué? El hortelano. Va a saber ella que es Jesús. El jardinero, como un trabajador. Pero, ¿ella fue a ver al Cristo resucitado? No. Fue a ver Cristo muerto. Fue a llevar especies. ¿Ella fue a ver Cristo resucitado? No, ella fue a ver el cadáver. A llevar incienso. Ella tenía aquí ¿qué? Lo mismo que tenían los discípulos de Maús tenía aquí. ¿A quién? El cadáver. Para algunos, cuando Cristo no se revela, es un cadáver. Es que no lo ve como resucitado, mi amor. No lo ve como resucitado, papá. Discúlpame que te diga así. Ahora, ¿qué es lo que hace que un discípulo de la primera generación, la segunda generación, la tercera generación vea eso como cadáver? Es lo que tiene en la mente. En la mente. Que si María hizo, que si el otro hizo, que si el otro no hizo, que este hizo, que esto es tal, la política, que este es el otro, que este es el otro, que este es tal, que pasó esto, que pasó lo otro. Tiene a la iglesia envuelta en cosas que no tienen que ver con la visión. Mira, me puede poner aquí este texto y aquí atrás en la pantalla el flyer, visión, cuarto congreso, visión, rapidito para terminar. Y aquí me pone el texto, por aquí me pone la pantalla, me pone, no cree. Bueno, ok, pon todo completo, ok. Mira, no entendían la visión. No estaban esperando al Cristo resucitado. Ella lo confunde con el hortelano. Cuando va más adelante en otro evangelio, la conversación, el ángel le dice, acuérdese que él les dijo que se iban a ver en Galilea. El ángel es que medio le abre los ojos. Ahora se van a caer para atrás. Agárrense de la silla. Agárrense bien de la silla. Esto me dio pena. Me dio pena. Y me dio pena a mí. Más sabían los guardias, los fariseos, que los mismos discípulos. Que a los guardias los sobornaron. Le dieron billetes. ¿Ves? Para que nos metieran, para que metieran más. O sea, Pilato mandó más seguridad. ¿Por qué? Porque dijeron esto. No sean los sacerdotes, no sean que los discípulos vengan, rapten el cadáver y den a entender que resucitó y el problema sea peor que pusimos, porque como lo llevamos a la cruz por el cual murió. Ahora, ellos sabían que iban a resucitar, pero los discípulos no sabían que iba a resucitar. No, en la noche vamos a ver claramente. En la noche vamos a ver claramente que ellos nunca entendieron que había resucitado. Así tenemos años y más años discípulos dentro de la visión sin entender qué es lo que es conquista, sin entender qué es lo que es consolidación y qué es lo que es multiplicación. Él se puede multiplicar. Él puede aparentar que está en la visión.
Él puede ver que está en la consolidación, pero viene a una academia, pero no viene a una academia, a una escuela de entrenamiento y de tratamiento. Porque la escuela de discipular es una escuela de entrenamiento, de tratamiento y de entrenamiento. Aquí se vienen a tratarte tu carácter, tu temperamento, todo lo que, y formar el carácter de Cristo dentro de ti. Al no saber, puede estar en la escuela, teniendo la escuela esta característica y teniendo el material del maestro Eugenio, todavía el hombre no y la mujer no va a entender, no puede entender lo que es consolidación y puede estar siguiendo a Jesús como hortelano, como forastero y también aún negándolo en su corazón. El momento que llega la prueba, el momento que llegue la presión en sí, la persona va a sacar lo que se formó durante años. Y la persona que formó la persona durante años, el engaño que siempre estuvo en su corazón, el engaño que siempre estuvo en su mente, ella misma se engañó, ella aparentó estar en la escuela de formación. Nunca estuvo en la escuela de formación, fue una apariencia que tuvo contigo, pero nunca pasó, nunca estuvo al lado tuyo, nunca entendió lo que tú quisiste decir, nunca tuvo el corazón del discipulador en el corazón de ella. Ella nunca tuvo su corazón, no lo puso en la visión, ni tampoco el dinero lo dio en la visión. Cierro con esto. En estos días un discípulo me dijo así: usted tiene que acomodar su casa, usted tiene que poner su casa bien. Eso no se acuerda que yo sembré 2 carros para hacer el local que tenemos ahorita, y si no hago el local no tuviéramos iglesia ahorita, porque usted siempre va a construir, usted siempre termina esto y usted va a seguir construyendo. Yo le digo, bueno, termino esto y voy a terminar mi casa. Y yo, ¿sabes cómo le quité el argumento yo? El argumento se lo quito en primer lugar. Me sembraron un apartamento y yo le dije a mi esposa: ¿quiere que te construya la segunda planta, sí o no? Porque me estaba poniéndome a mí responsable, como un marido responsable, como un padre irresponsable. Yo le digo a ella: quiero que te construya la segunda planta. Ella me dijo no. Y esperamos 2-3 años, ¿no? 2-3 años. Yo le iba a construir su planta, que esa casa bien bonita, y el dinero iba a alcanzar por ese tiempo. El apartamento costaba más como lo vendimos. Cuando llega el momento que estamos necesitando para comprar el terreno, le digo: necesitamos tanto, ¿vendamos el apartamento? Sí. ¿Sí o no? Sí. Nosotros estamos como ustedes. Luna no tiene y Rafi no, Luna y Milo no tienen los muebles hechos un desastre. Yo me reía. Yo le di un discipulado a ellos en su casa ahora. El miércoles me reía. Va, ponte lo así que tranquilo, los míos están peores. Que los muebles están así, los míos están peores. Por los perros que tenemos, pues. Entonces, y el gatico. Entonces, ¿qué pasa? Escúchame. Escúchame. Tú no puedes pensar primero en lo tuyo sin primero pensar en el reino. Ese señor que está ahí todo, yo tuve que regañarle y dice: no, lo que va a venir ahora, la familia, dedícate a la familia, nada de iglesia. Lo regañé y el apóstol me regañó a mí: mira, cabeza, lo que me trae que no te lo vaya a meter en los carros, no, después te compra el carro, porque todo lo que uno recibe es para la iglesia, para el reino. Es la actitud del discipulador. Escucha, cuando tú piensas primero en el reino, Dios va a pensar en ti primero, porque cuando tú pones primero a Dios sobre todas las cosas, Dios te va a poner a ti en primer lugar sobre todas las cosas. No ponga excusa para el reino, que está lloviendo, que no puedo venir, que tengo intereses primero personales, que el interés del reino. Lo primero es el reino, segundo el reino, tercero el reino. No importa cómo usted, no importa cómo se vea la casa, no importa cómo se ve el carro, siempre y cuando tú pongas el reino primero, Dios siempre te va a poner a ti primero. Nunca lo cansemos de hacer el bien, porque su tiempo segaremos si no le vayamos. Gálatas 6:9. Tú tienes que poner el reino de Dios primero. El reino de Dios existe primero. No podemos poner nuestros intereses personales primero y descuidar la casa de Dios. La casa de Dios es primero.
Dios me le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la noche.